Pudrición gris en tomate. Vamos a hablar de pudrición gris o botrytis cinerea en el caso de tomate. Esta enfermedad es una enfermedad muy grave y que se presenta principalmente en invernaderos de tomate donde las condiciones ambientales son muy favorables para este hongo. Es decir, hay una temperatura adecuada y una alta humedad. ¿Cómo reconocemos la enfermedad? Los síntomas de la enfermedad pueden ocurrir durante todo el periodo de cultivo del tomate, desde las plantas pequeñas, en estado de floración, en los tallos y también en las hojas y por supuesto en los frutos. Los frutos son sensibles desde que aumenta su contenido de sólidos solubles, es decir, cuando los frutos comienzan a madurar, son mucho más sensibles que en momentos cuando los frutos son verdes. Como decíamos, podemos observar los síntomas desde las hojas, donde se presenta una mancha en B, donde siempre el hongo va a producir esta gran cantidad de conidióforos de color gris que se observan en las hojas o en cualquier parte u órgano afectado de la planta. La botrytis afecta a una gran cantidad de hospederos, por lo tanto la botrytis cinerea que afecta a tomate es la misma que afecta a las uvas, que afecta a la lechuga o que afecta a muchas especies. Las gramíneas, es decir, el trigo, la avena, no son afectados por botrytis, pensando, digamos, en que pueden ser una rotación en el momento que conversemos de control. Luego puede tener lo que se llama el tizón de la flor, es decir, las flores afectadas por botrytis se vuelven de color necrótica y por lo tanto esa flor ya no va a ser un fruto. También el hongo puede afectar los tallos, donde se produce una mancha, café, y esto siempre se va a llenar de este micelio, color gris, con abundante cantidad de esporulación. Esto va a producir un daño en el tallo y con eso la planta se va a morir y se va a quebrar en esa parte. La diseminación del hongo ocurre por el viento que traslada las esporas o conidias que están en los conidióforos en todas las partes o órganos afectados de la planta. La sobrevivencia es en plantas afectadas, en residuos de plantas que quedan en el campo o también en otros hospederos que son susceptibles a esta enfermedad. El control de la enfermedad se debe abordar desde un punto de vista preventivo y de un punto de vista curativo. En el control preventivo consideramos el monitoreo, que es, ¿cierto?, la determinación del número de plantas afectadas, ya sea en un cultivo al aire libre o en un cultivo en invernadero. El cultivo en invernadero tiene mayores condiciones que son favorables para la enfermedad y determinamos el número de plantas que están afectadas y con ello entonces si tenemos más de un 5% de plantas afectadas debemos implementar el control en forma inmediata. No aplicar exceso de fertilización nitrogenada que favorece la enfermedad porque las células se vuelven más acuosas y por lo tanto tenemos mayor facilidad para que el hongo entre a las células. Por otro lado, aireación, es decir, si estamos en un invernadero debemos levantar las lucarnas o abrir las ventanas de tal manera que tengamos una aireación del cultivo, hacer desoje y también eliminar todas las partes enfermas de la planta apenas se determinen, apenas se identifiquen y con ello, ¿cierto?, sacarlas fuera del invernadero, ojalá recolectarlas adentro de una bolsa o algo de tal manera de no producir la dispersión de las esporas que están en esas partes afectadas. Tomando esas medidas de tipo preventivas, debemos entrar a un control de tipo curativo que corresponde a aplicaciones de fungicidas que estén autorizadas para el cultivo de acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero, de tipo fungicidas sistémicos que van a controlar la enfermedad. Recordemos lo más importante visto hasta ahora sobre la enfermedad llamada pudrición gris o botrytis. La pudrición gris o botrytis es una enfermedad grave que ataca a los cultivos de tomates. Se presenta principalmente en invernaderos de tomates que tienen condiciones ambientales favorables para este hongo.
Hay síntomas que permiten reconocer esta enfermedad, los que se pueden observar durante todo el proceso de cultivo del tomate. El hongo puede aparecer en plantas pequeñas, en los tallos, hojas y frutos. Los tallos se vuelven color café y se llenan de micelios de color gris. La planta se quiebra en esa parte y muere. Los frutos son más sensibles cuando comienzan a madurar. La pudrición gris afecta a gran cantidad de hospederos. Esta enfermedad que afecta al tomate es la misma que afecta a la lechuga, la uva y otras muchas especies. Las gramíneas, como el trigo y la avena, no son afectadas, por lo que se recomienda una rotación con estos cultivos. La diseminación se produce por el viento, que traslada las esporas desde las partes de la planta que están afectadas por botrytis. La enfermedad afecta a todos los órganos aéreos de la planta. La sobrevivencia se da en plantas afectadas y en residuos que quedan en el campo, así como también en otros hospederos susceptibles a esta enfermedad. El control se aborda en forma preventiva o curativa. Para prevenir, no se debe aplicar exceso de fertilización nitrogenada que favorece la enfermedad. Debemos airear el invernadero y realizar desojes frecuentes. Eliminar las partes enfermas de la planta sacándolas del invernadero y alejándolas del cultivo para evitar dispersión de las esporas. Se debe realizar monitoreo semanal para evaluar y determinar el número de plantas afectadas, tanto al aire libre como en invernaderos. Si hay más de un 5% de plantas afectadas, será necesario implementar un control inmediato. En este caso, se deben aplicar fungicidas sistémicos determinados y autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero para controlar la enfermedad. El conocimiento y la acción oportuna permiten un manejo adecuado de plagas y enfermedades en nuestros cultivos de hortalizas.